continuamos en el tercer segmento de actualidad preventiva. Como decía Arnaldo y yo, de que en este segmento vamos a aprovechar, primero pidiéndole permiso y agradeciendo a Alicia Ortega, que vamos a tomar algunos segmentos de su programa de El Informe con Alicia Ortega del pasado lunes, que real efectivamente trajo ese tema y creo que es muy, pero muy importante. Primero es ver cómo presentan un caso de una cooperativa vigente que tiene muchos años, tiene más de 60 años en el mercado y con, decía, mucha credibilidad, lo decía el propio presidente del IDECOP. Pero vamos a ver, Arnaldo. Primero, Alicia le pregunta con mucha sapiencia cosas de lo que ella ve y de lo que se ha oído por la gente que ha reclamado, pero también entra mucho en los detalles de los estados financieros de años anteriores y del último año, el 22, el 21, el 20, que fue un año de pandemia, y hay unos números totalmente que no representan razonabilidad. Eso lo dijo, la palabra así mismo lo dijo el administrador. Yo no sé cuál es su preparación, pero yo realmente entiendo que ha habido un tema ahí no bien manejado. Pero vamos a verlo, no quiero llegar a juicio, sino escucharlo, y entonces de lo que él diga nosotros vamos a hablar. Señor director, ponga el primer segmento, por favor. De supervisión, detectamos algunas anomalías que nos llevó el 31 de mayo a decidir la intervención de la cooperativa para poder hacer una supervisión, insisto, es decir, en el lugar, para poder tener acceso a todas las informaciones. Bien, el administrador general dice que ellos este año encontraron, cuando fueron a una revisión, anomalías o irregularidades. Y decidieron hacer una intervención, él dice insisto, pero es in situ, en la cooperativa. Primero, Arnaldo, ¿cómo es que con un tema que puede venir de años anteriores, dice el administrador, llegamos y nos dimos cuenta en mayo, en una inspección, y entonces encontramos anomalías e irregularidades y decidimos intervenir? O sea, anomalías, o sea, cuando dice, bueno, encontramos algunas irregularidades, control interno, eso no implica una intervención. Pues si hay una intervención es porque hay un problema grave, entiendo yo. Lo primero es que él habla de la inspección in situ. Si nos basamos en lo que dice la ley y en lo que hemos venido hablando, como no hay ninguna retroalimentación continua desde una cooperativa hacia el IDECOP, sino que la información se obtiene cuando el inspector se apersona en la entidad. Entonces, todas las inspecciones, tenemos que concluir que todas las inspecciones del IDECOP son in situ, porque no son, el hecho de que sea in situ es que es presencial, el inspector se encuentra... No es tras situ. No es tras situ, el inspector se encuentra en la entidad haciendo la revisión del lugar, que puede ser una revisión ordinaria o aparentemente por este caso, porque llegaron las denuncias. Exacto. Porque más para adelante él dice que al IDECOP se recibieron unas denuncias de ahorrantes y por eso ellos van. O sea que ni siquiera fue porque espontáneo, sino porque ya hay una situación, hay una denuncia en la fiscalía y ellos se ven en la obligación de ir a ver qué es lo que está pasando. Suponemos que ellos reciben los estados financieros. Y suponemos, ¿verdad? Entonces esos estados financieros alguien lo debe revisar, vamos a suponer ahí, y en la programación que debe haber, pues in situ deben ir a revisar. En principio está que todos los años todas las cooperativas hay que auditarlas. Correcto. A lo que hay que ver si el IDECOP tiene los recursos humanos y económicos para poder en realidad hacer ese trabajo de supervisión a todas las cooperativas todos los años. Y un tema importante, Arnaldo, que cuando tú dices que ustedes trabajaron, cuando tú estabas en la UAF ayudando con esa resolución y eso, lógicamente era una transformación grande que había que hacer ahí para inclusive tener control y seguimiento sobre las firmas de auditores, por ejemplo. O sea, ¿quiénes son las firmas de auditores que califican para hacer una auditoría de una cooperativa?
Y el nivel de grado, vamos a suponer, cooperativa con un monto, tú le puedes poner unos reglamentos. Mira, cooperativa de un monto de tanto de activo para acá, puede ser una firma tal, firma pequeña, firma regular, mediana, firma grande, pues dependiendo ya. No es que estamos haciendo exclusión, sino asegurando control. Y yo entiendo que esta cooperativa, que según los números que vimos, ha manejado mucho, pero muchos miles de millones de pesos. Y vamos a ver lo que dice la cifra de los estados financieros. Vamos a ver el segundo segmento de lo que yo creo que la analizamos ya lo que digo, de lo que él dice el administrador general, presidente de IDECOP. Estamos en un proceso de supervisión y acompañamiento dentro de esa estaba Co Herrera, que el año pasado, como normalmente se le había hecho su supervisión de PLAS, es decir, en los temas de prevención de lavado de activos y todo eso, se habían hecho algunas sugerencias de mejoras. Él dice, Arnaldo, que normalmente anual se le hace una supervisión, pero dijo que esa supervisión es la supervisión del programa PLA, que es PLA/FT, el Planteamiento de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo. Él dice entonces, bueno, si eso lo hicieron el año pasado, no encontraron nada, ¿verdad? No encontraron nada. Sí. Pero, y dice que este año fueron y sí encontraron. Pero fíjate, aquí volvemos, te digo, hay una gran confusión en lo que él nos está diciendo. Porque tenemos que separar nuevamente lo que es el funcionamiento en sí de la cooperativa y lo que es su obligación en el área de prevención de lavado de activos. Una inspectoría, una inspección al programa de prevención de lavado de activos no necesariamente va a buscar liquidez, si se está cumpliendo con el cumplimiento del programa de prevención de lavado de activos. Claro. Entonces, eso es lo primero, que se están enfocando en lo que no es, porque la entidad no fue creada para lavar. La entidad pudiese, por lo que más vemos ahí, que sus socios, algún socio, la haya utilizado como vehículo para lavar de activos. Otra cosa, que en su actuación, algún miembro directivo, o la junta directiva, cometas actos calificados como delitos precedentes y que por esos actos en su ejercicio puedan ser sometidos por violación a la ley de lavado de activos por haber cometido un delito precedente. O que por las debilidades que hayan existido en ese proceso se determine en esa inspección sanciones administrativas, que algunas, dependiendo de su gravedad, podría incluso también llevar sanciones penales. Entonces, pero en este caso creo que él recibe una denuncia de que a estos ajorantes no le está pagando. Entonces, la inspección no es una inspección de prevención de lavado de activos. Claro, puede surgir después, por lo que se vaya viendo. Pero la inspección, vamos a ver cómo está operando, dónde están los reportes, qué me mandaron, en esas informaciones trimestrales que me deben mandar antes de yo hacer la inspección, que yo hice con eso, la analicé. Y eso precisamente es lo que te va a llevar a una inspección extra situ, que te va a decir, mira, yo no tengo capacidad para inspeccionarla todo, pero en base a las inspecciones extra situ, a la información extra situ que yo estoy recibiendo y análisis que yo hago, estas 10, 15, 20 cooperativas son las más riesgosas de lo que yo tengo, y yo tengo que ir a ver in situ. ¿Qué está pasando? Es así. Pero fíjate que, de acuerdo a lo que yo vi, Arnaldo, todavía no hemos entrado en lo que es la evaluación de él en los activos y los pasivos. Pero en lo que yo vi del análisis de los auditores externos, los auditores han sido recurrentes en decir que la opinión de los estados financieros de la cooperativa son limpios. O sea, no hay ninguna salvedad. Salvedad es que el auditor diga, mira, excepto esto, aquello y lo otro, lo demás está bien. Y lo que dice es, lo demás es razonable. Los estados financieros presentan razonablemente los estados financieros. Salvedad. Pero también pudiese ser algo peor, que el auditor diga una opinión adversa. No presenta razonablemente los estados financieros. Los estados financieros no presentan razonablemente la situación financiera. O una opinión negativa. ¿Verdad?
todo eso puede ser posible dependiendo de la magnitud de lo que el auditor externo encuentre. Una cosa es, y no voy a entrar en detalle, en la fecha de corte de los estados financieros de una entidad. En este caso, 31 de diciembre del año 2022, por ejemplo. Los auditores externos entran después de esa fecha. Y evidentemente que para hacer una auditoría de una entidad grande, con tantos depósitos, con tantos pasivos, con tantos activos, tanto en cartera como en certificado financiero captado, hay un trabajo largo que hacer. En confirmaciones, en revisiones analíticas, en muchísimas cosas, lo cual eso no se puede hacer en un mes y medio. Sin embargo, la fecha de la auditoría que se le pone al dictamen, que conforme a las normas de auditoría es el último día de trabajo de campo. El último día que el auditor estuvo en el campo, ese es el último día, es el día de la fecha del auditor, del informe del auditor. Está muy cerca del 31 de diciembre. No sé, a veces hay auditores que son magos. Yo no quiero entrar en evaluar a nadie, porque este caso va a traer esa evaluación. Porque a Alicia preguntó muchas cosas, pero ella no entró en consideración del auditor. Pero las cifras que están ahí, el responsable es el auditor. Pero la cifra, ¿por qué? La cifra porque no es el responsable del estado financiero. El responsable del estado financiero es la cooperativa. Pero el auditor es el dueño del dictamen. Y el dictamen debe reflejar lo que el lector quiere ver, que es, hay confianza, hay un problema, hay una desviación de control interno, hay un fraude, hay una desviación, lo que fuere. Vamos a ver la otra parte del señor administrador. Vimos además notificaciones de alguna fiscalía, al menos de 2 fiscalías en ese momento, que habían sometimiento de socios que no le estaban pagando se le habían vencido su certificado o no le estaban pagando su rentabilidad y habían denunciado ante tribunales. Bueno, ahí ya habíamos dicho que él había recibido quejas, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno ver que nos pongan la parte donde ya se habla del estado financiero. Exacto. Para poder seguir con la... Pongan la otra parte, por favor. Para ahí concluir con esto. Este crecimiento del cual yo le hablaba, de 2.200 millones en 2019 a 8.454 millones en 2022, es en 4 años. O sea, ustedes tienen que haber visto que eso iba creciendo. ¿No se dieron cuenta antes de este año? ¿No disparó las alarmas antes de este año? Lo primero es que esa cooperativa tiene una historia bonita, pudiéramos decir. Es una de las cooperativas más viejas, con 60 años, más vieja que el IDECO inclusive. Y siempre había estado bien. Además, una cooperativa presidida por uno de los principales líderes del sector cooperativo. Entonces, eso también generaba un ambiente de confianza general, la que nadie podía suponer que habría una anomalía. Entonces, cuando nosotros se nos disparó las alarmas, desde el año pasado, porque el año pasado, recuerda que decía, le hicimos una supervisión de flash por ese tema. ¿Qué quiere decir supervisión de flash? Eso es prevención de lavado de activos. Mira, varias cosas. Él dice primero, o sea, él confirma que había un exceso de confianza en las personas que estaban al frente. Eso es de la autoridad, ¿eh? Porque tú sabes que me dice que el accionista, el socio que está ahí, perfecto, pero que la autoridad, que no tiene que pensar nunca en la confianza, ni la credibilidad de la gente que está al frente, sino hacer su trabajo, ¿verdad? Ella le pregunta que si ellos no notaron algo raro con todos esos años, esos cambios. Hay un corte, pero no lo pusieron, donde él habla de el efectivo. Él habla del efectivo. Y él dice que, y se ríe, porque él yo veo que está riendo, está como contento, no sé. Dice, el efectivo, real efectivamente no era efectivo. Nunca entró. Nunca entró al sistema financiero. Y cuando habla de los certificados financieros,
que supone que son las captaciones, también dice que muchos ellos entendieron y encontraron que eran falsos. Y dijo, igual, eso nunca entró al sistema financiero. ¿Qué querrá decir él con eso? Bueno, yo entiendo que lo que él quiere decir que se adulteraron las informaciones, se hizo figurar en esos estados financieros, se le dijo al auditor, nosotros tenemos, por decirte, 10.000 millones en certificados financieros. Se le dijo al auditor. Entiendo yo que se le suministró esa información al auditor, tenemos 10.000 millones de pesos en certificados financieros, pero en realidad lo que él dice, bueno, eso lo dice el estado financiero, pero cuando nosotros nos apersonamos y comenzamos a averiguar dónde están esos 10 millones, pues deben estar en una entidad financiera, generando. O prestado. O prestado. ¿Dónde están esos 10 millones de pesos? Nunca. 10.000 millones. 10.000 millones, por decir un monto, Sí. nunca. No encontraba evidencia. No encontraba evidencia de que entrara. O sea, que la información es irreal, como él mismo usa. Son irreal. Irreal es que es falsa. Ahora bien, me pregunto yo, y el auditor no tenía que comprobar, eso que está haciendo ahora la superintendencia, no tenía que haberlo hecho el auditor cuando va a preparar el resultado financiero. Claro que El sí. auditor no tiene que mandar unas cartas de comprobación, de confirmación de los montos, Sí. de los préstamos que ha dado. Claro, no se le manda a todo el mundo. No, en base hay un programa para eso, para determinar cuántas personas hay que confirmar. Hay que confirmar. O de qué punto para arriba y tiene que mandarla. Es un procedimiento obligatorio. El auditor no puede creer. Entonces, ahí, pero todavía hasta aquí no estamos viendo, nada que tenga que ver con lavado de activos en sí. O sea, que la entidad diga, la entidad estaba lavando dinero. Claro. No estamos viendo Pero eso es que él siempre otros habla. procesos. No, él se ha enfocado en lavado de activos. Exactamente. Pero estamos viendo que aquí lo que hay es otros procesos. O sea, tal vez sí hay un delito, tal vez hay estafa, porque Claro. para que esté quebrada es porque sacaron los cuartos. Para que el dinero que dice que no es usaron el dinero en algo que no tiene que ver, Dice que compraron un yate por ahí. que no tiene que ver con la cooperativa. Entonces, eso es estafa. Sí. Ahora bien, la estafa no es un delito precedente de lavado de activos. Claro que no. Es delito precedente de la estafa agravada contra el Estado. O sea, la estafa per se no es lavado de activos. Falsificación de documentos públicos. No hay falsificación de documentos públicos. Independientemente de que el auditor tenga fe pública, el estado financiero o la información que le da para que fuese falsificación de documentos públicos, habría que haber adulterado ya el informe hecho por el auditor, porque ese documento sí se constituye en un documento público, porque para que haya falsificación de documentos públicos, la ley, el Código Penal establece que tiene que ser un documento emitido por un oficial público y que esa información haya sido adulterada y ese documento haya sido emitido por ese oficial público en sus respectivas funciones. Como también el auditor se le da la categoría, ¿verdad?, de tener fe pública, entonces en eso se convertiría en un oficial que emite un documento público por la categoría de fe pública. Ahora bien, no se ha cogido y se ha borrado o adulterado la información que plasmó ese contador. O sea, que no hay falsificación de documentos. Todavía no hay falsificación. Hay una información que le dieron que es errada, con intención aparentemente, que es lo que constituiría el fraude o la estafa. Que es lo que está diciendo que están investigando. Que se supone, Hernando, que él no debió dar la entrevista. Si él está investigando, él tiene que preservar eso y decirle a doña Alicia, mire, doña Alicia, nosotros no podemos en estos momentos hablar porque estamos haciendo una investigación y tal cosa. Con ese caso en particular. Ahora bien, mira, el auditor que actuó ahí, la firma de contadores públicos, yo no voy a decir el nombre, no es de las firmas grandes, es una firma local, pero el nombre es público. Yo no lo voy a decir. ¿Es público por qué? Porque en la memoria de la cooperativa están incluidos los estados financieros auditados del año 2021. También están los del 2022, pero el 2022, fíjate que lo tenía inclusive Alicia en la mano, ¿verdad? Pero el nombre está ahí del auditor. Ahora, el auditor debería ya, con ese programa que vio el lunes pasado, debería estar no preocupado, ocupado para revisar sus papeles de trabajo,
Porque el IDECOP o la justicia, cuando eso llegue a la justicia, le van a pedir los papeles de trabajo. Y el Instituto de Contadores Públicos debería estar también, ojo avisor, con esa firma y esos auditores. Yo no estoy diciendo que lo condenen, lo que estoy diciendo es ojo avisor para verificar si lo que él opinó, no puede decir que me engañaron. El auditor no puede decir, no, a mí me engañaron, me vendieron lo que no era, no puede decir eso. Eso no está dentro de las normas que el auditor, la debida diligencia que el auditor debe hacer como profesional o digamos, mala práctica profesional. Tú digas, me engañaron, eso la mala práctica la haces tú. Porque la profesión de la contabilidad está bien regulada en la auditoría, bien regulada. Y sabemos todo lo que hay que hacer. Si el auditor creyó, igual que el administrador de la IDECOP, en la confianza del señor o los señores, se perdió. Yo les reitero al auditor que se ocupen rápido y que miren a ver los papeles de trabajos. Hay muchos auditores, señores. Yo soy contador público autorizado. Hay muchos auditores que no hacen auditorías, sino que les mandan un informe y ponen su sello. Yo no quiero decir que es el caso, pero hay muchos. Y eso afecta a nosotros como profesional. Así como Nuria Pierre está haciendo inspecciones de los médicos que no son médicos, también deberían extenderlo a buscar los contadores que no son contadores, los abogados que no son abogados, los notarios públicos que no son notarios públicos. O los periodistas que dicen que son periodistas, que no son periodistas. Son periodistas también, ¿verdad? Pero en el caso de Nuria no aplica. Nuria tiene sus papeles y además es comunicadora social, ¿entiendes? Porque también quisieron venir con eso. No. Hay que ser claro en eso. Pero mira, todo esto porque es que hay muchas personas usurpando profesiones que no tienen. Muchas. Y yo creo que, lamentablemente, los auditores, al menos que el auditor compruebe que hizo su trabajo y que el que está equivocado es el administrador general de la... Yo fuera el auditor y me pusiera al frente, Claro. Yo fuera el auditor y dijera a Nuria, a Alicia Ortega, la firma somos nosotros, porque va a salir. Nosotros queremos que usted nos dé una participación, porque ahí están las cifras de los estados financieros auditados. Ellos no pusieron el auditor, pero el auditor, desde que tú entras a la cooperativa Herrera y buscas memoria, tú vas a ver el auditor ahí. Yo no lo conozco. O sea, no lo conozco, pero tampoco yo no voy a catalogar a nadie, sino lo que yo sí sé es lo que hay que hacer. Pues yo soy auditor de profesión y además fui socio de una firma de auditoría internacional. O sea, sé, pero me da mucha pena que estemos hablando sobre un tema como esa naturaleza que dice el señor administrador, con el criterio alegre que él lo dice, y que está diciendo eso, ahí hay 1.200 millones de pesos y dice, eso realmente es efectivo, pero no es efectivo. Y hay 5.900 millones de pesos en certificados, y esos certificados realmente cuando fui a ver no eran certificados, eran de verdad. O sea, ahí hubo una operación de una compra de un yate con unos certificados de quien garantía que al final de cuentas el que vendió el yate que no la puede pagar porque los certificados, cuando fue a reclamar su certificado no está el dinero. No existía cuando está el dinero, ¿verdad? Pero yo no sé cómo se entra una cooperativa con un tema de la compra de un yate en millones de pesos. No, que aparentemente no fue la cooperativa, o sea, si no mal entendí. Hay un tercero. Sí. Es un tercero que está comprando el yate, que es ahorrante de la cooperativa. Y ahí entonces ahí sí podríamos entrar a hablar en el tema de lavado de activos. Esa persona que supuestamente compra esos yates, es una persona, no me recuerdo el nombre, 31 años de 30 y pico de años. Digo, 31 años. Cuando se le pregunta a qué se dedica, él dice que tiene dealers de vehículos, tiene varios negocios, pero estamos hablando de una persona que según ese mismo informe tiene miles de millones de pesos en certificados financieros en esa entidad. Entonces, ahí sí entraría entonces a analizarse cómo se cumplió el programa de prevención de lavado de activos con este ahorrante y con aquellos otros que también pudiesen haber resultado en operaciones inusuales o sospechosas. Y que no decimos que sea. Y que no decimos, a lo mejor él tiene la documentación. Eso es lo que ellos ahora van a tener que analizar y buscar. Porque puede haber herencia. Puede haberse sacado el premio, puede haber dado un palo. Lo que fuera. Un palo profesional y tener... una comisión de una operación que vendía. Y su negocio haber sido exitoso, fructífero, porque son negocios que son
creado en el 2015, 2016, creo que algunos, según habla el programa. O sea, tienen ya 6, 7 años de funcionamiento que pueden haber sido fructíferos. Entonces, ahora sí entraríamos en la etapa de ver, bueno, vamos, ya que estamos en esta supervisión, en esta inspección, vamos a ver también qué ha pasado con el programa de prevención de lavado de activos. ¿Para qué? Para que estas informaciones, entonces, pasárselas a las autoridades competentes, porque ahí ya se puede detectar algún caso que amerite ser investigado a la autoridad competente en materia de prevención de lavado de activos. Eso, ahí sí. Entonces, de la única forma, que la verdad tendría que sentarme a leer bien la ley monetaria, de la única forma que por este proceso de quiebra, independientemente de esto que estamos diciendo los ahorrantes, que por el proceso de quiebra se pudiese acusar a los administradores por lavado de activos, es si el artículo 81, creo que es, de la ley monetaria es aplicable en el sector cooperativo. Porque ese artículo sanciona los fraudes financieros, los delitos financieros, y los castiga con una pena mínima de 3 años. Inhabilitación. Y una pena mínima de prisión de 3 años en adelante. Más inhabilitación. Entonces ahí cae dentro de la parte infine del artículo de la ley de lavado que dice, así como cualquier otro delito, cuya pena mínima sea de 3 años en adelante. Tiene la pena mínima y ha generado, porque si quebró la entidad y usó los fondos, le generó un beneficio al que lo hizo. Entonces, ahí sí se configuraría un delito de lavado de activos para los administradores desde el punto de vista penal, para los administradores de esa entidad. ¿Y qué le podría pasar a la firma de contadores públicos y los socios, por ejemplo? Que no es el caso, no estoy diciendo, sino cuando pasan cosas como esta que se comprueban, la firma, pues lógicamente antes la firma tenía S4, antes en el país la firma tenía S4, ese S4 se cancela, pero la firma de ahora no tiene S4, sino tienen sociedades donde los socios tienen S4, entonces la firma puede estar en una sanción, primero de que no audite el cooperativismo. Esa firma hace mucho trabajo con el sector cooperativismo, esa firma. Me parece que te especializan eso y dan muchos cursos de eso. Pero también los socios pudiesen decir, si llega esto a un tema de el Tribunal Disciplinario y el Comité de Ética del Instituto de Contadores Públicos Autorizados, si llegase, pudiese el gremio pedir la revocación de los S4. Sí hay realmente una falta imputada a ellos. A ellos, sí, porque eso no, aquí la falta puede ser que esté también en el IDECOP, pudiese estar ahí. Entonces ya es otro problema, que eso lo tiene que manejar el gobierno dominicano, que fue el que nombró al administrador general. Pero realmente no me sentí tan contento con las declaraciones del administrador general, porque real efectivamente el tema que están tratando es un tema muy delicado. ¿Se nos está caminando el tiempo, Arnaldo? Bueno, nada, un tema como todo lo que hemos tratado, que uno se va introduciendo en el tema y se da cuenta que sí, quedan muchas aristas por donde cortar. Sería tal vez bueno un próximo programa traer a un conocedor, un especialista ya de cómo es el funcionamiento de una cooperativa, de estos tipos de controles que pudieran existir, que a lo mejor nosotros como neófitos del área, no vinculados al sector cooperativismo, sino al sector más bien del área financiera, que es donde hemos estado trabajando, a lo mejor sí existen y lo están aplicando. Y, bueno, vamos a ver el programa PLAN. Exacto, vamos a ver qué resulta del programa PLAN y de esa persona que él menciona ahí, de que tienen una persona que es la encargada y se queda así en el aire, que es la encargada. Nosotros no encontró el nombre. Esa persona se llama oficial de cumplimiento. Entonces, en esa auditoría hay que ver cómo el oficial de cumplimiento ejecutaba su trabajo, que según la ley, y le daba seguimiento a ese programa de prevención de lavado de activos. ¿Y qué dice la ley con el oficial de cumplimiento? No, todavía es que no hay responsabilidad penal por su incumplimiento. Podría haber sido una sanción administrativa, claro, ese tipo responsable. Sí. Él es responsable de la ejecución de ese programa. Sí, correcto. De que la entidad lo esté explicando. Bueno, señores, muchísimas gracias por la atención a este tema. Vamos a darle seguimiento, vamos a buscar un especialista, como dice Arnaldo, para el próximo programa y ver, porque este es un tema muy sensible. Hay mucha gente con mucho dinero en cooperativas que pudiese estar pensando en cualquier cosa. No, y recordarle que se suscriban al canal. Y le den a la campanita. Actualidad preventiva. Seguimos.